Estudiaremos el capítulo 7 de Segunda de Reyes. Capítulo 7, versículo 1. Eliseo predice abundancia de comida en la ciudad de Samaria. Durante mucho tiempo, por causa del hambre, la gente de la ciudad de Samaria se estaba muriendo de hambre. Y vino la palabra de Dios a Eliseo. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina un siclo, sed de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. La fuerza de Dios viene cuando la fuerza del hombre se debilita. Cuando el hombre quiere hacer por su cuenta, Dios no ayudará. Cuando el hombre clame a Dios porque ya no puede hacerlo por su fuerza, vendrá el obrar de Dios. El pueblo se esperanzaron al escuchar la palabra de Dios de que llegaría comida abundante. La palabra de Dios es palabra de esperanza. Versículo 2. Un general cercano al rey no creyó la palabra de Dios, calumnió y replicó. Significa que la persona que no cree, no confía y se opone, podrá ver la obra de Dios, pero no podrá participar de ella. La verdadera fe es creer en la palabra de Dios y creer en el poder de Dios. Aunque humanamente diga que es imposible, pero si la palabra de Dios dice que es posible, hay que creer que se hará. Si no actúa con fe, aunque venga buena obra, no podrá participar de la misma. Versículo 3 al 5. 4 leprosos van al campamento sirio. 4 leprosos se fueron al campamento sirio para rendirse. Ellos pensaron, ya que estaban por morir de hambre, podrían salvarse si se iban a rendirse al campamento sirio. Pero cuando los leprosos fueron a ver, no había ya nadie en el campamento. Versículos 6 al 7, el Señor había hecho huir a los soldados sirios. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Por eso, atemorizados, se escaparon, dejando todo lo que tenían. Dios es el que da corazón de temor, también es el que hace desaparecer ese temor. Si Dios le da un corazón de miedo, nos asustaremos aún con lo poco. Salmos 127:1. Dios es quien cuida la ciudad. Hace venir a los enemigos y también hace huir a los enemigos. En los versículos 8 al 11, los leprosos informan a la ciudad la huida de los soldados sirios. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Los leprosos pensaron en la gente de la ciudad y fueron a anunciarles esta buena noticia. Dijeron, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y gritaron a los guardas de las puertas de la ciudad y les declararon. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Los leprosos habían procedido correctamente. En caso de que los leprosos no hubieran anunciado la buena noticia y hubieran llenado sus codicias, entonces podrían haber recibido castigo de Dios. Porque Dios había hecho huir a los enemigos para salvar a su pueblo, y que fueran a anunciar esta verdad, y si no fueran a anunciar esta verdad, se convertirían en pecadores.
Si no anunciares la buena noticia que uno tiene, entonces se volvería pecado y recibiría la ira. Nosotros también, si nos quedamos callados, habiendo recibido la buena noticia de ser salvos, pero no anunciamos a otras personas, entonces tendremos la ira sobre nosotros. En los versículos 12 al 15 habla de él. El rey dijo que fueran a espiar el campamento de los sirios. Él no quiso creer lo que le habían contado, por eso pensó que era una treta del ejército sirio. El rey quiso juzgarlo seriamente y no en forma liviana. Pero esto es pensamiento de los hombres. No había comprendido la voluntad de Dios. Aunque digan que es una persona muy sabia, nadie puede entender la voluntad de Dios con pensamientos humanos. Como Dios trabajó más allá de la sabiduría humana, el hombre no puede entender completamente los pensamientos de Dios. Cuando el rey no pudo creer en lo que Dios estaba haciendo, se le presentó un criado sabio con un buen consejo. Le dijo: toma pues 2 caballos de un carro y envía al rey al campamento de los sirios. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la prenura. Y volviendo los mensajeros, y lo hicieron saber al rey. Versículo 16 al 20. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. El pueblo, después de escuchar el informe de los espías, fue y saqueó el campamento. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el príncipe, que había escuchado la profecía de Eliseo, vio el crecimiento abundante de la comida, pero no pudo disfrutarlo, porque fue pisoteado por el pueblo cuando estaba guardando en la puerta. El general murió, sin haber podido probar nada de la abundante comida. Se había cumplido la palabra de Dios. Si no cree en la obra de Dios, que habla por medio del siervo de Dios, terminará muriendo así. Nosotros debemos creer en el poder de Dios y la obra de su palabra. Tal vez en el presente no se vea con los ojos y parezca que la palabra no se llegue a hacer, pero si cree que se hará acorde al poder de la palabra de Dios, entonces podrá llegar a participar de esa gracia. En Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 y 2, habla de la mujer sunamita que es liberada de la hambruna. Dios continuó castigando al pueblo de Israel. En el tiempo de Elías había dejado de llover por 3 años y medio, por eso había llegado la hambruna. En este capítulo también vemos que Dios dispuso dejar con hambre durante 7 años. Esto fue porque el pueblo de Israel había pecado y no arrepentido. Pero la mujer sunamita que había ofrecido alimento a Eliseo pudo encontrar cómo escapar de esta hambruna por medio de él. Eliseo le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia
y vivió en tierra de los filisteos 7 años. En la tierra de Israel habría mucha hambruna, pero no así en la tierra de los filisteos. Como la mujer sunamita había atendido y respetado bien al varón de Dios, Dios le había abierto buen camino para escapar del hambre. Si vemos en Job capítulo 5, versículo 17 en adelante, vemos que Dios hace escapar del hambre a los que lo aman. A las personas que obedecen a Dios, aunque vengan la hambruna espiritual, Dios lo cuidará para que no les toque y los guiará donde hay buen alimento espiritual. Versículo 3 al 6. La mujer sunamita recupera su casa y su tierra. Cuando la mujer sunamita vuelve de la tierra de los filisteos, se encontró que otras personas habían ocupado su casa y su tierra. Como lo habían tomado y no les estaba devolviéndole, fue a implorar al rey. En ese momento, el rey está hablando con Giezi, el criado de Eliseo, diciéndole: «Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo». Giezi había estado enfermo de lepra como castigo por su codicia. Estuvo aislado, pero el rey lo llamó para saber de las cosas que Eliseo había hecho. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: «Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir». Dios hizo todo esto para que la mujer sunamita recibiera gracia. Aunque sea la mejor palabra, pero no llega justo a tiempo, no sirve de nada. Proverbios capítulo 15, versículo 23, dice: «Es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna». Y Dios es el que hace que llegue el momento oportuno. Si el hombre camina en obediencia conforme a la palabra de Dios, Dios le resolverá todas las cosas. El rey ordenó a un oficial, al cual dijo: «Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora». Versículos 7 al 10. El rey de Siria, que se había enfermado, vino a preguntarle a Eliseo. Y Eliseo se había ido a Damasco. Por 2 razones podemos suponer que Eliseo se fue a Damasco. Primero, para ayudar y exhortar en la fe a Naamán. Pero Naamán se había retirado de su puesto y en su lugar estaba Hazael. Parece que Naamán se retiró por cuestiones de fe. Segundo, de parte de Dios había obras que debía realizar por medio de Eliseo en la tierra de Siria. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. En este versículo habla de ungir a Hazael para convertirlo en rey de Siria. Para eso debe haber enviado a Eliseo a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, enviando al general Hazael a Eliseo para preguntarle: ¿sanaré de esta enfermedad? Capítulo 6, versículo 13, dice que el rey sirio quiso matar a Eliseo antes. Ahora, estando enfermo, reconoció a Eliseo como varón de Dios y quiso tener la guía del profeta. Hay muchas personas así, que cuando están en paz rechazan al hombre de Dios, pero cuando su vida está en peligro buscan su ayuda. Hazael
como le dijo el rey, tomó a 40 camellos cargados y fue a su encuentro. Y llegando, se puso delante de él y dijo: Tú, hijo de Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: ¿Sanaré de esta enfermedad? En ese momento Eliseo recibió los obsequios que había traído Hazael. No había aceptado cuando Naamán le había ofrecido obsequios. ¿Por qué ahora lo estaba aceptando? En aquel momento, aceptar los obsequios de Naamán iba a ser perjudicial para la vida de su fe, porque se iba a nublar la gloria de Dios. Además, el rey sirio podría entrar a atacar a Israel. Pero ahora no había problema en recibir los obsequios, por eso los aceptó. El varón de Dios no debe recibir todo lo que le ofrezca. Si eso trae, aunque sea un poquito de perjuicio a la obra salvífica de Dios, no hay que aceptarlo. Eliseo le dijo que sanará de la enfermedad, pero morirá de otra cosa. No se muere porque se haya enfermado, pero tampoco se vive porque se haya sanado de la enfermedad. Nuestra vida está en las manos de Dios. Hasta que Él diga que vivamos, viviremos o moriremos. Versículo 11 al 15. Como Eliseo había profetizado, Hazael es ordenado rey. Eliseo se quedó mirando fijo a Hazael hasta que se puso a llorar. Lloró porque vio que él iba a matar a muchos hijos de Israel. Hazael, siendo rey de Siria, iba a sus fortalezas incendiarios, a sus jóvenes matarlo a espada, e iba a estrellar a sus niños y abrir el vientre a sus mujeres que estaban encinta. Y Hazael le dijo: Pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Pero el hombre cambia según la circunstancia. Cualquiera que suba al trono, se envanece su corazón. Cuando él subiera al trono, iba a hacer muchas maldades, muchas malignas obras contra Israel. Como el hombre es débil, puede cambiar fácilmente según circunstancia y posición. Será una persona bendecida aquel que mantenga la primera fe, que cambie la circunstancia y mejore su situación. Dios puede levantar reyes aún de países gentiles y también puede deshacerlos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Ya había decidido Dios levantar a Hazael como rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: Me dijo que seguramente sanarás, pero no le dijo que moriría. Hizo mal en solo haberle dicho una parte del mensaje y no todo el mensaje. El siervo tiene la responsabilidad de informar a su superior palabras tanto buenas como malas noticias. Tenía que haberle dicho que no solo sanará, sino que moriría. De esa manera, el hombre puede prepararse para recibir la muerte, arrepentirse y volver a pararse. Además, puede ir ordenando las cosas para después. El día siguiente tomó un paño. Hazael, el día siguiente, tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Hazael había sido el hombre que más había confiado el rey sirio. Por eso lo había dejado entrar hasta su aposento. Pero el hombre más cercano le había dado muerte. Y Hazael había dicho que el rey murió por la enfermedad.
El pueblo, sin saber que Hazael había matado al rey, lo ordena rey. Aunque el hombre diga que no sabe nada, pero Dios sí sabe todo. Escribió toda esta verdad en la Biblia para hacer saber a los descendientes. Fue un acto malvado la de haber matado al que le había dado su confianza. El rey de Siria había muerto como Dios lo había profetizado, pero Hazael, quien mató a su rey, recibió maldición. La obra mala quedará para siempre, y Dios juzgará con seguridad. Versículo 16 al 24 habla de las causas del fracaso del rey Joram. Comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Josafat había sido un buen rey que adoró a Dios, pero su hijo Joram hizo lo malo ante los ojos de Dios, por eso terminó fracasando. Primera causa de su fracaso, había puesto al trono a su hijo, aun cuando el padre estaba vivo. Segundo, porque había relacionado con la Israel corrompida. Tercero, Josafat había contraído matrimonio con la hija de Acab. Este matrimonio no había sido por fe, sino por el poder y la posición mundanal. Cuando se case, si no lo hace por la vida de fe y lo hace basando en título, dinero, trabajo, aspecto exterior, entonces seguro que fracasará. A través de este matrimonio entró una gran pérdida a la casa de Josafat y a todo Judá, porque Josafat no fue por la senda antigua de David, sino por el camino de los reyes de Israel. Por eso Dios se aireó, pero no lo destruyó del todo, porque en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 36, había prometido que el linaje real de David no se iba a cortar para siempre. Dios siempre cumple con su promesa. Era la promesa de que Cristo iba a venir del linaje real de David. Como Joram, el rey de Judá, se había apartado de la palabra de Dios y seguir el camino del rey Acab, Dios levantó a Edom para que lo atacara. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Si peca, Dios arrebatará todo lo que le había dado. Joram había adorado muchos ídolos, apartándose de Dios. Tampoco escuchó las exhortaciones del profeta. Joram mató a sus hermanos e hizo toda clase de maldad. Al final, muere con todas las entrañas reventadas. Después de la muerte de Joram, reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Versículo 25 al 29 habla de las causas del fracaso del rey Ocosías. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Como Omri fue el padre de Acab, Atalía resulta ser la hija de Acab. Ocosías anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramoth de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram, por eso fracasaron. A pesar de todo esto, Ocosías, el rey de Judá, siguió su relación con el rey de Israel. Descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo, y allí fue muerto por Jehú. Capítulo 9.
el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le mandó a ungir a Jehú como rey. Eliseo había recibido la palabra de Dios de ungir a Jehú como rey de Israel. Elías había pedido a Eliseo esta tarea, y Eliseo, mandando a uno de los de la comunidad de profetas, mandó a ungir a Jehú y nombrarlo rey. Lo que uno no puede hacer, debe traspasarlo al sucesor para hacer. Es un principio fundamental. Por eso es importante levantar a un buen sucesor. Dijo que lo llevara a cámara adentro y lo ungiera allí en secreto para que nadie lo supiera. Muchas veces Dios ejerce su obra en secreto. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad e hizo lo que le había dicho Eliseo. En ese momento, el rey de Israel era Joram, hijo de Acab, y le dijo a Jehú que matara a todos sus hijos. Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Versículo 11 al 13, Jehú es ordenado rey. Versículo 14 al 26, Jehú mata a Joram. Jehú conspira y se rebela contra el rey Joram. Jezabel, la madre de Joram, había hecho que todo Israel adoraran a otros, hizo que cayeran en fornicación espiritual y física. Jehú dispara una flecha y mata a Joram, que se estaba escapando. Y tiraron el cuerpo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel, e hizo como Dios había dicho por medio de Elías. El juicio de Dios se lleva a cabo tal cual como él dice. Versículos 27 al 29. Jehú mata a Ocosías, rey de Judá. Ocosías, el rey de Judá, muere en las manos de Jehú cuando había ido a visitar al herido rey Joram. Ocosías había muerto por haber estado en relación con el malvado rey Joram. Cualquiera que permite la maldad y se conspira con él, terminará siguiendo el mal. Versículo 30 al 37, Jehú mata a Jezabel. Jezabel se había pintado los ojos y arreglado el cabello. Esta actitud no se puede ser entendido lógicamente, porque debería estar llorando, lamentando por la muerte de su hijo. Con esto podemos ver que tan malvada, cruel persona había sido Jezabel. Los eunucos, escuchándole a Jehú, tira a Jezabel por la ventana y muere miserablemente. Cuando el hombre peca, su enemigo no está fuera de la casa, sino adentro. Como había profetizado el varón de Dios, Elías, Jezabel muere miserablemente. El hombre que obedece la palabra de Dios recibe bendición, pero aquel que desobedece recibirá juicio. Concluimos con la clase número 15 de Reyes. Muchas gracias.